Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Cuenta Regresiva. Kevin Valverde y Jonathan Villarreal les dan la más cordial bienvenida a esta edición de esta semana ya, la segunda, sería la tercera de octubre, donde tenemos bastante... La segunda semana, ¿verdad? La segunda, sí. Donde estamos ya exactamente casi que a 2 semanas de las elecciones en los Estados Unidos. Estamos viendo ataques y consecuencias complicadas en Medio Oriente y muchas cosas que están en juego de este proceso. Kevin Valverde, ¿cómo le va? Muchos temas que se mueven alrededor de la política, son temas que, de veras que aunque los veamos lejanos... Ahí están, ya estamos a la vuelta de las elecciones y estos temas definitivamente se vuelven como más fuertes y ahí los extremos se vuelven como mucho más... extremos, sí. Dicho sea de paso. Porque de eso se trata muchas veces, entre más polarizado. Polarizás. Ajá. Es que estoy con polarizado el vehículo. Pero entre más se polarizan las posiciones o entre más se radicalizan las posiciones, más se polarizan los extremos. Esa es la dinámica que normalmente se sigue. Pero estamos con ustedes, queremos invitarlos porque vamos a tener, Kevin, una cobertura en la semana completa de las elecciones donde usted va a estar informado desde que inicia hasta que termina, teniendo claro los antecedentes y los contextos previos, las elecciones en sí y luego los análisis posteriores. Sí, Dios lo permite, 7 transmisiones con contenido antes, durante el día de las elecciones y después un poco de análisis. Para que lo tengan claro, esto es una exclusiva que les estamos dando a ustedes, solo los que escuchan nuestro podcast y esa comunidad tan linda que hemos ido desarrollando del podcast Cuenta Regresiva. Que además de eso, vamos a empezar a tomar algunas acciones luego de las elecciones en Estados Unidos para crear un poco más fuerte una comunidad alrededor de lo que estamos aquí teniendo nosotros en este programa y donde también podemos irles dando más información, pero eso se los contamos más adelante. Es decir, en muchos años más. No, mentira, en unas semanas. Vamos de inmediato a saludar a Angie. ¿Qué le parece? Vamos a... ¿Qué prefiere usted? Hoy le vamos a dar a usted el chance de que elija. Saludamos a la compañera Angie que se está acomodando el cabello y todo. Sí, la tomamos por sorpresa porque no le tocaba todavía. Angie Zamora, ¿cómo está? Ya estoy lista. Hola, compañeras. Muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Gracias por sacar el tiempito para estar en contacto con nosotros con 4 temas que han dado muchísimo de qué hablar durante toda la semana y Kevin y Jonathan pues van a ser los encargados de desmenuzar esos temas. Así que póngase cómodo que ya vamos a iniciar. Tenemos temas. Vamos de inmediato, ¿qué le parece? Ahí está la mesa de conversación, son temas que, como les decíamos, se ha estado polarizando mucho más estas semanas. Voy con mi primer tema, que por eso hablaba de las elecciones, porque Trump y Harris llegan a estados clave en la recta final e instan en salir a votar. Eso lo dicen porque hay gente que no quiere votar, ya vamos a ver por qué. Hay una iniciativa muy bonita que salió en una iglesia de Virginia donde van a apoyar a los padres que tienen niños confundidos con su género. Vamos a hablar de esa iniciativa interesante. Y también vamos a hablar de algo muy bueno y es que Agustín Laje lanza su nuevo libro llamado Globalismo. Un libro realmente muy bueno y que cae como anillo al dedo. Está interesante ese libro. Y además hay que hablar de algo que está sucediendo y no es una sorpresa aquí en octubre, que el Templo Satánico abrió una clínica de abortos religiosa, así lo proponen ellos, como parte de un ritual de destrucción. Vamos a hablar de eso ahora. Me parece maravilloso. Muy bien, empezamos. Si les da a ustedes el interés de escuchar nuestro programa completo, vamos a empezar como vieron con Trump y Harris. En 3, 2, 1, compañeros. 5 minutos. Bueno, ya las elecciones son, si Dios lo permite, este martes 5 de noviembre y tenemos 2 contrincantes, Donald Trump y Kamala Harris. Kamala Harris entró de última a la competencia, pero creo que ha ido teniendo algunos réditos importantes que le han ido dando la posibilidad de subir en algunos estados claves. Creo que como toda novedad, Kevin, siempre que ingrese va a haber cierto grado de emotividad, alguna gente que no quería votar por ella, algunos demócratas disidentes que andaban con los republicanos, pero para que usted lo tenga bien claro, eso no ha sido sostenido, sino que conforme ella ha ido dando y atendiendo entrevistas, posiciones públicas, ha empezado a caer tanto así don Kevin Valverde que tomó la decisión histórica de no darle entrevista a la revista Time. Increíble. No solo es increíble, les habían hecho una portada a Kamala y he estado viendo algunas publicaciones en Twitter o en X donde se ha hablado crudamente y los encargados han dicho no le volveremos a dar jamás una portada a quien no quiera hablar con nosotros. Porque estamos hablando que es la revista más importante, por lo menos mediáticamente en los Estados Unidos. Es un New York Times, digamos el equivalente, que sin duda el New York Times es el medio más conocido del mundo y que más referencia tiene y ahorita uno de los más exitosos. No así su línea editorial, pero lo es.
Y por otro lado, la revista Time. Son claro. como los dos medios determinantes. Ya hay televisión, allá es como complejo porque... Quien no lo conoce es porque solo ve TikToks. Sí. Y llama mucho Pero la aún atención. así, vos ves que es noticia. Sí. Revista Time dijo tal cosa. Y llama mucho la atención porque entonces ella busca mucho el complacer o atraer a otros públicos, entonces se va para otro medio que es más conservador, como lo es Fox. Más conservador, ¿verdad? Y más- queriendo llamar a otra gente. Y es más, hay que decirlo, es más republicano. Pero se destruyó completamente en esa entrevista con Fox News. Me parece que ha sido el... Que le salió mal Será el intento. recordado esto como una de las peores entrevistas de Kamala Harris. Es decir, enfrentarse Claro. a un entrevistador del nivel del entrevistador con el que se enfrentó hace la diferencia y se convierte en una realidad terrible, ¿verdad? Y es que no es lo mismo también enfrentarse a una gente como Fox News que sabe bien las áreas en las que ella debe ser, tiene que responder, a una gente complaciente como a la ABC con su debate. Saludos a nuestros colegas de ABC que Sí. ven cuenta regresiva. Que son muy complacientes y que incluso ven ese debate en el que tratan más bien hasta de ayudarle a ella a responder. Ahora ella llega y trata de endulzar a un público más conservador y se topa con que definitivamente no es tan fácil. El tema es que hay que saber en política elegir cuáles son las entrevistas claves que yo necesito. Por ejemplo, Trump le dio la entrevista a Time, completa. Joe Biden en los peores momentos habló con Time. Y Kamala Harris dice, no quiero hablar con Time. Imagínate lo determinado. Y luego la ven con Brett Bayer, que fue el que le hizo la entrevista, uno de los entrevistadores más fuertes que tiene Fox News, y además hizo algo vital. Eso fue una emboscada de Brett. Eso fue literal una de las entrevistas más hostiles que se le ha hecho a un candidato a la presidencia. Y no solo la hostilidad. La campaña tuvo es que lo haberlo deja. esperado, ¿no? Sí, pero yo creo que no estaban al nivel de lo que Brett hizo y del nivel como iba a desequilibrar a Kamala. Toda la entrevista, donde las veces que intentó sacar adelante a flote fue muy difícil. El golpe más duro fue cuando empezó constantemente a decirle esto es una continuación del gobierno de Biden. Eso es lo peor que le puede pasar a Kamala. Y que de hecho mucha gente se habla, de hecho siempre se habla en las elecciones que se convierte en un referéndum del gobierno anterior. Y este ha sido un hacen desastre. el cambio resulta que ya no es Biden, es Kamala, pero Kamala viene siendo prácticamente lo mismo y se le puede criticar y se le puede juzgar exactamente sobre lo Tanto mismo. así, Kevin, que no levantaba a Biden por los datos y los números tan terribles del gobierno de Biden. Esto ha sido desastroso y máxime que la señora Kamala Harris sigue dentro del gobierno. Fuese que está afuera puede argumentar alguna cosa, pero está dentro del gobierno en este momento. Esto hace risible escuchar y también cómo defender la realidad, ¿verdad? Ayer vi también un conversatorio que tuvo Univisión con latinos y se ha popularizado mucho en diferentes redes sociales cuando un agricultor le pregunta a Trump quién va a hacer lo que nosotros hacemos. La pregunta era mega retórica, pero Trump fue como, ¿quién va a hacer? Esa no es la pregunta, no lo respondió así, pero fue, vos sabés claramente que has sufrido con el gobierno de Kamala, porque ya no es el de Biden, ¿verdad? Es que Es el de Trump ha Kamala. estado muy puntual. Y que es lo también mismo. los agricultores han sido los más afectados sobre este tema. Y van a ser los más afectados si Kamala queda ahí. ¿Qué iba a hacer? El tipo que Sin estaba dando la tiempo. entrevista se quedó como cierto. Han sido 4 años desastrosos y nefastos para esta gente. Igual, si ustedes están viendo estas conversaciones, van a estar buenísimas. ¿Sabe por qué? Porque Cuenta Regresiva es un podcast muy bien hecho y vamos a tener una excelente transmisión de las elecciones de Estados Unidos. No se la pierda porque todo lo que usted está escuchando acá lo vamos a tener a primera mano. No les vamos a dar más detalles, pero la próxima semana vamos a revelar No más qué vamos a estar spoiler. haciendo, dónde, cuándo, cómo y todas nuestras transmisiones. No se puede hacer spoiler, pero sí viene gente, Vamos. sí. No. Vamos Ahí lo a ver. dejamos. Estén conectados. Mientras tanto, vamos a hablar del siguiente tema y me llama mucho la atención. Vamos a pedir el conteo en 3, 2, 1. 5 minutos. Para conversarles de esta iniciativa que me llamó mucho la atención y quería traerlo a la mesa de conversación, Jonathan, fue que una iglesia de Virginia está lanzando un ministerio para ayudar a los papás que tienen niños con disforia de género o que están confundidos con su género o creen que nació mujer pero en un cuerpo de hombre, como lo quieran expresar. Estamos hablando de Burke Community Church. Ellos son una iglesia no denominacional y ellos lo que están levantando es un ministerio que se llama Maravillosamente Hechos, basado en el Salmo 139. Ellos lo que están diciendo es
ellos tienen claro su constitución. Ellos dicen la sexualidad y el género es algo fijado por Dios y no son fluidos. Ellos comienzan bajo esa primicia. Entonces ellos lo que buscan es atender a los papás de niños que tienen esta disforia. ¿Por qué? Porque se habla de los problemas que han tenido los niños en estos temas de disforia de género, y los gobiernos o las instituciones se han negado a atenderlos. Incluso por ahí se habla del tema de la terapia de conversión, que nosotros lo hemos hablado ampliamente aquí. Hay programas completos para desarrollar de ese tema aquí en Cuenta Regresiva. Búsquelo después de verlos y después de este programa si lo quiere ver. Pero se le dificulta mucho a los gobiernos o a las instituciones atender directamente a los niños por todas las protecciones que existen. Ahora, ¿qué dicen ellos? Hay algo que se nos está escapando como cristianos, Jonathan, y es atender a los papás que tienen esas situaciones. Y me encanta mucho traer este tema siempre que lo converso con usted y Angie, porque ustedes son papás. Y usted ha visto que siempre que uno conversa con alguien de la comunidad LGBT, siempre le tiran esa línea de ¿y usted qué hace si su hijo le sale, si su hijo es gay o dice que es lesbiana? Y entonces uno como cristiano tiene probablemente su idea de cómo podría reaccionar, pero la realidad es que no todo el mundo tiene la misma capacidad de saber cómo reaccionar. Y me parece muy genial la iniciativa de que la iglesia esté atendiendo a los papás para que ellos sepan cómo responder cuando se topa con la situación de que hay un hijo que tiene un problema de disforia de género. Es un enfoque muy genial para un tema que es bastante importante y que creo que la iglesia debería ponerle más atención. Este ministerio lo habla, lo está poniendo, dice que esto es un piloto, quiere ver cómo reaccionan las personas ante este ministerio y cuántas personas realmente se acercan, cuántos papás se acercan realmente a hacer esta consulta. Pero definitivamente es un enfoque que no sé si habrá otra iglesia por ahí en Latinoamérica o por su casa o su iglesia que tiene ese enfoque de ir a los papás. Imagínate estar en este momento en un conflicto, en una resolución de cómo puedo guiar a mi hijo. La primera pregunta es ¿por qué los hijos están con estas dudas? Uh-huh. Y yo creo que eso parte del bombardeo mediático tan excesivo que existe en los Estados Unidos. Y obviamente hay una contrariedad donde mucha gente lo está intentando, pero hay un tema incesante alrededor de cómo lograr que los niños empiecen a cuestionar cosas. Ajá. Entonces, si usted a un niño que está en formación le empieza a hacer ver una normalidad alrededor de ciertas acciones, traumas, situaciones, problemas internos que se puedan vivir incluso en la niñez, son fáciles de transformar en una duda de género. Sí. Yo no sé y yo entiendo que son cosas muy complejas, pero ¿por qué pasa eso en estos países y no pasa eso en otros países, Kevin? ¿Cuál es la explicación lógica que podemos tener que hay lugares donde sí están los niños con esas dudas tan elementales y otras no? Uh-huh. Yo creo que hay un tema de bombardeo mediático y de un tema de aceptación cultural, porque recuerden que el cuerpo humano y el ser humano no tienen límite. Un minuto. Es decir, el cuerpo no tiene un límite. Si usted empieza a generar cosas alrededor del placer, siempre va a haber más para alcanzar. Siempre va a haber una forma de degradar más esto. Entonces, el límite se lo pone la conciencia y la conducta espiritual que nosotros tengamos, porque el cuerpo, nosotros no somos cuerpo, somos espíritu. Entonces, ahí es donde yo digo, y aquí ya me metí a otro tema, que no puede ser posible que en la realidad, en la acción pura, estén sucediendo estas cosas. Porque ¿qué le estamos haciendo? Estamos haciendo un cuerpocentrismo, es mi cuerpo el que manda. Entonces, siendo así, los que tenemos un poco más de peso, déjennos ser obesos mórbidos, el número 6, porque ese es el límite al que puede llegar. Claro. Imagínate que incluso en la gordura no existe un límite. No hay un punto donde usted pueda llegar y decir, ay, el ser gordo se llega hasta acá, o la obesidad, suave, porque es que si digo gordo, nos pueden, ¿verdad?, bloquear, pero si uno, imagínate, ¿verdad? Pero el tema aquí fundamental es, toda la realidad es que el cuerpo no va a tener un límite, y si nosotros le empezamos a gestionar al cuerpo las condiciones para que no tenga ese límite, entonces todo lo hacemos derechos. Porque imagínate que usted diga, yo quiero comerme chocolates al día tantos y no me importa, y es mi derecho tener diabetes y morirme de diabetes. Por eso me llama mucho la atención, el enfoque de este ministerio, porque realmente creo que ante tanta exposición y ante tanta vulnerabilidad por parte de incluso de los menores, la primera línea, yo lo creo, Jonathan, siempre la primera línea de ataque y defensa es los padres. Entonces me parece muy genial la iniciativa que tiene
este ministerio, esta iglesia. Totalmente. Vamos inmediato con Angie, a ver qué otros comentarios tenemos. Este ministerio, vamos a empezar con 2 comentarios que nos han dejado por acá. Soraya Bueno, que nos dice que esta misión se extienda en todo el mundo con los niños. Dios obra de manera poderosa. Y otro comentario que tenemos por acá es de parte de MRZH3-2409, quien nos dice acompañamiento familiar y espiritual. Completamente de acuerdo y gracias por esos comentarios. ¿Qué dicen las redes sociales acerca del primer comentario de Trump y Harris que llegan a estados claves en la recta final de las elecciones? Tenemos a Arturo.ro2260 quien nos dice: los Estados Unidos tienen la última oportunidad para que se levanten de la maldición de los gobiernos que están en contra de la Santa Biblia. Ese es el comentario de Artu y tenemos otro comentario de Mauricio López, quien nos comparte: Trump será el presidente constitucional de los Estados Unidos en 2024 y será una realidad, los demócratas quedarán relegados. Nos quedan aún 2 temas más, así que quédense con nosotros, compañeros. Así es. Gracias, Angie, a todos los que han estado comentando a través de las redes sociales. Recuerde que si usted quiere que su comentario salga aquí en cuenta regresiva, comente en las notas que aparecen en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, y esos comentarios los hablamos acá. Totalmente. Vamos de inmediato con otro tema que es fundamental y eso me permite seguir hablando del tema que me quedé al principio, y es que, bueno, vamos en 3, 2, 1. 5 minutos. Inmediatamente. Agustín Lange lanza su nuevo libro Globalismo. Yo antes, Kevin, te voy a ser muy honesto, antes de hablar de este tema, porque Agustín nos deja la pelota picando para hacerle gol. Yo antes decía, no podemos tener en nuestros países orden municipal, vamos a querer hacer un orden mundial. Yo lo cuestionaba, pero se veía fantasioso. Porque era absurdo. Como era absurdo pensar que íbamos a estar buscando las iglesias, tener que apoyar a los papás porque los chiquitos están confundidos y los papás no le pueden decir: no, mi amor, usted es hombre, usted es mujer, ahora no se puede hacer eso. Bueno, entonces, era absurdo pensar eso. Vos hubieras pensado en algún momento. Ahora sonaba imposible. Absurdo y hasta era una estupidez. Sí. Y ahora nos han hablado que es que lo que quieren al final son nuestros niños. Al final es la realidad. Todo se está encaminando para poder empoderar a niños que están en desarrollo, que es un absurdo completo ponerlos a esto, y desde niños empezarles a enseñar todo el tema de su disforia y cómo eso se puede convertir en leyes y demás. Entonces resulta que todo esto sí es parte de una gran agenda, que no necesariamente es que hay un grupo con aquel, con el otro. Yo todavía tengo mis dudas, pero no voy a ponerme en estas cosas. Pero esto es lo que nos retrata en su nuevo libro Globalismo el escritor Agustín Lange, porque él dice que hay temas de gobernanza local y global, cosas que se están empezando a dar como buenas prácticas que se están convirtiendo en directrices para los países. Organismos internacionales que están al servicio de agendas que no necesariamente son las agendas de la mayoría de las personas que habitamos el planeta. Cosas tan puntuales, una agenda plagada de eufemismos para decir que muchas de las cosas que están sucediendo son en realidad de acuerdo a posiciones y deseos, lo mismo que estábamos hablando. Entonces, quiero invitarlos para que vayan, porque ya el libro de Agustín Lange, creo, si no me equivoco, estará en toda Latinoamérica, y si no, usted lo puede mandar a pedir de inmediato. Esto es algo que me gusta de lo que dijo Agustín y se los quiero compartir. El globalismo no es globalización, sino una demoledora ideología que supone el más ambicioso proyecto de ingeniería social y control total en curso. Esto es total y absolutamente repudiable y es inaceptable que esté sucediendo en este momento. Porque estaba el tema siempre, como le decía usted, estaba el tema que se volvía un poco ilusorio imaginarnos... Desde ya un cristiano entiende que existe una manera va a existir una manera de querer gobernar a todo el mundo en algún momento de la historia. Un grupo, una persona va a querer gobernar todo. Pero suena fantasioso. De pronto el Islam radical, que lo hemos hablado aquí en los temas de Israel, siempre ha tenido esa idea, pero se quedan ahí en Medio Oriente y suena imposible. Pero cuando nosotros vimos lo que ocurrió en la pandemia, que ya habían organizaciones que lograban condicionar qué hacían los gobiernos o no, y vimos que sí sucedió, es cuando cobra sentido a una persona como Agustín Lange diciendo todas las cosas que ya de por sí decía desde antes, pero como dice usted, sonaba un poco ilusorio. Y sonaban hasta como muy conspiranoicos, pero más que una conspiranoica es que hay acciones puntuales. Y él dice en el comunicado esto:
la soberanía de las naciones, y Kevin, esto es absolutamente cierto, quitemos inmediatamente nuestras posiciones en contra, a favor, de la izquierda, a la derecha, quiten todo. Pero escuchen esto que está diciendo claramente, la soberanía de las naciones se redistribuye entre organizaciones supranacionales, como el Foro Económico Mundial, la ONU con su Agenda 2030 y los países de América Latina que hemos firmado la Convención de Derechos Humanos, ahora también estamos ante la obligatoriedad de ser sometidos al criterio de 5, 8 jueces más o menos, que son los que deciden, completamente liberales, con carreras de aplausos en sus países por haber hecho este tipo de cosas, y ahora quieren obligar a los demás países a hacerlo. Y hasta el momento, póngase a pensar usted que está escuchando, hasta el momento, ¿cuántas reformas legales no se han hecho en su país por una recomendación, por una carta que no emitió alguno de estos órganos? Sí. ¿Cuántos, por ejemplo, y se me ocurre el caso de Costa Rica, que es el que de pronto tenemos más cerca, que la Asamblea Legislativa se vio obligada a legislar sobre el tema del matrimonio porque se nos dio una carta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahora va lo mismo con el caso Beatriz versus El Salvador, que les vamos a estar informando a detalle. Exacto. En este momento hay un tema alrededor del aborto, porque en El Salvador es prohibido. Están tomando el caso de esta mujer que falleció tiempo después de haber salido de la cárcel donde tuvo un aborto. El fallo es predecible. Y quieren hacer la obligatoriedad por la misma vía de lo que acabas de decir, es la misma vía en la que quieren aprobar el aborto. Y realmente nadie se está preparando para esto. Yo diría que ya este es el camino para empezar a salirse muchos países de estas cortes y estas cosas que pueden complicar. Kevin, nada más para dar un detalle, disculpa, en su nuevo libro, el sexto en su carrera como escritor, 7 capítulos, en que el autor llama a todos los actores políticos, sociales, religiosos e intelectuales a unirse contra el globalismo, conocer las intenciones que se esconden detrás de la agenda y conocer las implicaciones que tienen en nuestra sociedad. Eso es lo que quería decir. Vayan a comprar el libro. El libro da bastantes herramientas para lograr entender lo que está sucediendo y cómo se puede actuar para defender. Me están preguntando, nadie me está preguntando, pero Globalismo ya está disponible en Amazon.com, buscalibre.com o en librosdeagustinlaje.com para que no se pierdan y se quede usted sin pedir su libro y de inmediato le van a estar haciendo la entrega. Así es. Vamos al siguiente tema. Adelante. El siguiente tema da escalofríos. Hablemos de este tema y lo hablamos en 5, 4, 3, 2, 1. 5 minutos. 5 minutos para contarle, Jonathan. Resulta que el templo satánico, The Satanic Temple, abrió un centro de abortos de telemedicina para proporcionar lo que ellos llaman servicios de abortos religiosos, describiendo, Jonathan, a los bebés asesinados no nacidos como un ritual de destrucción. Así de escalofriante, así de ridículo como sonó, como lo dije, así es como está escrito, así es como ellos lo describen. Después de abrir ya una clínica de abortos en Nuevo México, anunció que esta vez lo iba a hacer en el estado de Virginia, el mismo estado donde tenemos nuestras oficinas centrales de CBN y el mismo estado donde se fundó la iglesia de la que estamos hablando ahora en el tema pasado. Lo que busca ellos es a través de medicamentos ofrecer este ritual, porque entonces ellos lo que dicen es, lo que estamos haciendo es ejerciendo nuestra libertad religiosa. Ahora defienden el aborto como un tema de libertad religiosa. Claro, porque han visto que es un tópico que tiene tiene una aceptación muy grande. Exacto, y tiene ciertas protecciones ahí legales. Si vos ofreces esto, obligas a un juez a debatirlo y a pensarlo. Claro. Mientras tanto, envías pastillas y terminan matando un montón de bebés. Jonathan, le voy a decir, y lo que me llama mucho la atención es una de las precedentes que permitió que esto sucediera, lo que permitió que ciertos rituales religiosos de abortos existieran, es que a partir del año 2021, la administración del presidente Joe Biden, y hay que decirlo, Kamala Harris, quien ahora es candidata a la presidencia demócrata, habían eliminado las restricciones de distribuir medicamentos abortivos por correo. Entonces, cuando ellos quitan estas restricciones, permite que se abra la posibilidad de que las clínicas de aborto puedan hacer abortos vía correo, te hacen la receta y ahora y le envían las pastillas. Así de sencillo, así de fácil está siendo abortar. Y ahora resulta que, a pesar de que hay ciertos estados que lo que han estado haciendo era evitar que se realicen abortos, resulta que ahora llega el templo satánico y dice, es
es un ritual de nuestro culto y tenemos el derecho de hacerlo. Y bajo ese argumento se siguen expandiendo, y Jonathan, de lo que estamos hablando, se está extremando cada vez más una posición y una práctica que ya de por sí era extrema desde el comienzo y ahora se está yendo todavía mucho más. Y utilizando el tema de la libertad religiosa, lo cual es totalmente absurdo, pero es válido desde el punto de vista legal. De que puedan al menos obliga a un eso. juez a revisar el tema. Y solo el análisis y la posibilidad abre una gran puerta. Pero sabes una cosa, yo creo que las cosas se atraen. Y si hay algo diabólico, es el aborto. Eso es lo que si lo quieren meter dentro de un ritual, perfecto. Y que los que estén de acuerdo en esto y estén siguiendo en esto, se afilien a estas iglesias. Porque yo creo que al final, el aborto, lo único que responde es al diablo. Todo lo que quiera acabar con la vida humana, todo lo que quiera destruir el propósito que Dios pone en nosotros los seres humanos es algo que es diabólico. Dios te da el propósito. Dios te cambia las cosas puntualmente y te dice vas por acá. En el momento que alguien quiere irrumpir con eso, automáticamente es una oposición. ¿Y a quién le interesa que el plan de Dios no se cumpla? Y sí, claro, Satanás. Satanás. Y es bastante llamativo, Jonathan, esto que usted dice, porque entonces de pronto la gente se generará la idea de que, mira, si yo me realizo un aborto, entonces en una clínica, no sé, Patitas Felices, no es satánico. Es lo mismo. Es lo mismo. Y donde sea que usted se ponga a hacer cosas que Dios no permite que hagamos, automáticamente usted se está conectando a algo y se está saliendo completamente de una cobertura. Por eso la obediencia es lo que trae la bendición. Y la obediencia no solo es no cometer algún pecado, porque puede pasar mil cosas y es parte y está está contemplado dentro de las posibilidades. La realidad no solo es esa, la realidad es el convencimiento que nosotros tengamos de que bajo una cobertura y bajo seguir lo que Él dice, podemos ser bendecidos. Jonathan, y como cristiano no deja de llamar la atención que esto ocurra, que esta apertura ocurra en octubre, que es cuando sabemos que existen movimientos espirituales muy fuertes. El templo satánico hizo un movimiento claramente fuerte, y no solo eso, sino un movimiento donde estamos hablando de matar niños y ofrecerlos como ritos de protección nos ofrece. Una locura. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No lo sé. Es lo que te digo. Sin Tratan tiempo. de taparse alrededor de una decisión, pero eso yo no lo veo. No lo Fatal. veo viable. Para que estemos apercibidos todos los que están escuchando este podcast. Apercibas y vámonos con Angie para que nos dé inmediatamente los comentarios. Así es, compañeros, vamos a leer parte de todos los comentarios que ustedes nos dejan en las redes sociales. Quisiéramos leerlos todos, pero por temas de tiempo no podemos. Pero vamos a iniciar con un comentario que nos deja Juan Carlos Velázquez acerca del nuevo libro de Agustín Laje. Él nos compartió: yo creo que el camino del control total es que en un futuro los gobiernos ya no gobernarán, sino que acatarán órdenes. Es como el resurgir del Imperio Romano, renacido en los últimos tiempos. El camino de un gobierno mundial, ya lo dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Solo Jesucristo traerá la paz y Él regirá en las naciones. Gracias, Juan Carlos, por ese comentario que nos deja en las redes sociales. Y vamos a leer dos comentarios más acerca de la noticia que recién estaban comentando Kevin y Jonathan acerca de lo del templo satánico. Tenemos un comentario de Luz Marina 909, quien nos dice: Dios tenga misericordia de aquellos que apoyan semejante barbarie. Hay poder en la sangre de Cristo, atar y reprender toda la obra de maldad. Gracias, Luz Marina, por su comentario. Y terminamos con el último, de Jesús Cárdenas Uribe, quien nos escribe: por causa de la maldad, el mundo está bajo juicio de Dios. Y estas señales que vemos anuncian la venida de Jesucristo. Gracias, Jesús, por estos comentarios, y gracias a todos ustedes por estar pendiente del podcast Cuenta Regresiva, que es un espacio hecho para usted. Comentarios, compañeros. Muchas gracias, Angie, por estos mensajes. No sé cuántos minutos nos quedan, pero si mientras nos dicen, quisiera 30 segundos nada más. Elecciones 2024 Estados Unidos, las vamos a estar cubriendo, eso es fundamental que lo veamos. 31 Invitados de octubre y de todas análisis. estas cosas que vienen de Halloween, estén conectados con nosotros para darles herramientas también para que puedan defender algunos puntos fundamentales. Y lo más importante, estemos orando mucho, porque muchas cosas que están sucediendo hoy yo sé que se mueven alrededor de la elección del gobernante de los Estados Unidos. Los esperamos en un próximo programa. Que el Señor los bendiga.